historia se le conoce al menos media docena de juegos diferentes que tienen como centro de atención la pelota. Se juega hace unos 5.000 años. Los orígenes se remontan a, primero, China. Describe que existe un juego de pelota con el pie en el siglo III y el siglo II antes de nuestra era. Un juego llamado, donde se utiliza una pelota de cuero rellenado con plumas y pelos. Tenía que ser lanzada con el pie a una pequeña red. Japón. Un juego de pelota llamado Kemari se menciona por primera vez hace unos 1400 años. Este era un juego de habilidad del propio juego anterior que hacía en China. Ahora, Grecia y Roma. Los egiptos griegos era un juego parecido al fútbol. Dice que los jugadores por equipo cuya misión era pasar la línea contraria tantas veces sea posible. Fueron los griegos los que idearon un balón relleno de aire. Ahora, en Europa, el fútbol floreció en Inglaterra y en Escocia, pero también Irlanda y Gales. Una gran popularidad tuvo este deporte, tanto que ni las autoridades pudieron prohibirlo. Y por último, Islas Británicas. En el año 1314, el alcalde de Londres prohibió el fútbol. Su pena era de cárcel a causa del ruido que ocasionaba. El rey Eduardo III promulgó un decreto para eliminar el fútbol. Ahora hablemos de la personalidad en el fútbol. Una de las características fundamentales de este deporte es que cada jugador desempeña una posición táctica dentro del campo de juego que se identifica en 4 categorías principales: los porteros, delanteros, defensas y centrocampistas. Estas 4 categorías se caracterizan también por tener sus determinados estilos de personalidad, de acuerdo a una serie de disposiciones estables de respuesta que son los rasgos y que se definen como las tendencias globales que tiene cada jugador en particular a emitir una u otra clase de respuesta que determina su conducta y sus pensamientos característicos. Es decir, cada jugador, dependiendo de sus rasgos de personalidad, estaría predispuesto a responder de manera igual o similar ante diferentes tipos de estímulos. El conocimiento de la personalidad del jugador de fútbol debe ser acorde con la posición que desempeña. Podría ayudar a mejorar el rendimiento del equipo en general y se podría seleccionar al jugador para cada posición específica, tomando en cuenta no solo sus habilidades físicas, sino también sus rasgos de personalidad que permitirán que un jugador determinado funcione mejor en una posición que en otra. Emociones. El fútbol genera diferentes y variables emociones tanto en los propios jugadores como en los aficionados de los equipos. Nosotros hemos identificado y clasificado lo que consideramos que son las 6 emociones habituales que se dan en los partidos. Esas 6 son euforia, frustración, tristeza, locura, pasión, y estos se pueden presentar en los jugadores como en los aficionados. Ahora, ¿cómo podemos ayudar las emociones al rendimiento futbolístico? Acá hablamos más de la psicología del deporte y la respuesta va en función de la adaptación emocional a las exigencias de la misma temporada, ya que las emociones pueden encontrarse desde los entrenamientos, en el estilo de enseñanza del aprendizaje y en los partidos, cumpliendo las exigencias de la misma para lograr un objetivo colectivo. Por lo que una buena ejecución de la técnica y de la estrategia planteada por el entrenador depende de una buena regulación emocional. Agresividad. La agresividad va de la mano con las emociones, pues la agresividad, la violencia, la ira, entre otras, hace parte de las emociones. La agresividad sería una cadena de conductas en las cuales se involucran conductas de defensa, ataque, lucha, defensa y huida.
Estas condiciones se cumplen durante un partido de fútbol, en donde el entrenador planea la estrategia a desarrollarse en un encuentro de acuerdo a las características del equipo contrario y de las cualidades de los jugadores. Planea la forma en la cual se ha de atacar el equipo contrario y en la cual se ha de defender de sus ataques. Y hay otro componente, el jugador número 12, o mejor llamado como el público. La afición en el estadio también juega y lo hace animando a su equipo favorito a través de los gritos, cantos, porras, etc. O ejerciendo presión social en el cuerpo arbitral para que marque una falta o insultando, abuchando a los jugadores del equipo contrario durante la posesión del balón. Se puede considerar como factores facilitadores que la manifestación de conductas agresivas y violentas, pues de la presencia de miles de aficionados, puede ser por la ingesta de bebidas alcohólicas, la presencia de simpatizantes del equipo contrario, carencias económicas, afectivas y sociales. Las sanciones por parte de las autoridades correspondientes para controlar las conductas agresivas y violentas han incluido el veto de los estadios, multas económicas a los dueños de los equipos, suspensión de los jugadores y sanciones administrativas a los participantes o penas corporales dependiendo de la gravedad de las acciones cometidas. Ahora hablemos de la ansiedad en el fútbol. De todos los aspectos que condicionan la mentalidad, la fortaleza psicológica de un deportista, quizá uno de los más influyentes y que más pueda modificar el rendimiento deportivo es el que conocemos como ansiedad. Dicha variable psicológica está presente en todos los planos y situaciones que rodean a la práctica. Bien nos referíamos a entrenamientos o bien a competiciones oficiales, es decir, el partido en sí. Se podría considerar la ansiedad como una respuesta anticipatoria que se activa cuando el sujeto se encuentra en una situación que considera retadora, amenazante o novedosa, y ante la cual la persona en cuestión no se identifican los recursos suficientes para dar respuesta de manera efectiva ante la demanda. Los efectos que puede tener el deportista son tales como dificultad de concentración, alteración o toma de decisión errónea y lenta, atención defectuosa, desequilibrio de la energía corporal, aumento en fallos no forzados, fatiga y sensación de ahogo, entre muchas otras. Como es fácil observar, las consecuencias de una mala gestión de la ansiedad no son para nada beneficiosas a la hora de alcanzar el éxito deportivo. Si nos centramos en la realidad de los futbolistas, ellos se mueven constantemente a situaciones en las que su rendimiento está sujeto a una evaluación y en las que tiene que demostrar un buen desempeño. Si miramos los entrenamientos, la evaluación es por parte del cuerpo técnico en comparación de sus compañeros para ganarse el sitio en el 11 inicial. Si bien nos fijamos en los partidos y la medida se la toma el rival con el cual se comparte el mismo objetivo, que es la victoria. Y como última, todas las situaciones están impregnadas por una constante competición interna que tiene todo deportista que se aprecie la autosuperación. El deportista tiene un rival al que quiere vencer y asimismo quiere seguir avanzando y mejorando. Tras la reflexión de las diferentes situaciones en las que el rendimiento está sujeto a análisis y a prueba, es fácil entender que la habilidad de manejo de ansiedad es crucial. Es fácil entender, para ellos es fácil entender y que no juegue en contra a la hora de rendir en el campo. Por ello, la psicología presta diferentes herramientas que ayudan al futbolista a encarar esta demanda de manera más exitosa posible. Ahora
Ahora, entonces, ¿qué factores o qué puede producir la ansiedad? Primero, importancia del evento. Si es un evento importante o si es un evento de menor categoría, la exigencia siempre va a ser ganar, pero la ansiedad se disminuye. Amenaza al fracaso. Claramente, siempre quieren llegar a la victoria. Entonces, pensar que van a perder produce ansiedad. Situaciones novedosas o desconocidas, ya sea en un jugador o una actividad. Experiencias frustrantes, ya sea con el mismo equipo que hayan perdido o que le haya pasado una lesión. Cuando se vaya a presentar con el mismo equipo va a tener esa ansiedad. Y otros factores posibles pueden ser personales, familiares o profesionales. Herramientas para manejo de ansiedad. Primero, herramientas para manejo de la ansiedad. Número 1, visualización. ¿Cómo me visualizo yo en el partido? Así me calmo y no digo, ay, voy a perder de una vez. Número 2, autoinstrucciones. Darte instrucciones para cada uno conoce su cuerpo y sabe cómo calmarse. Respiración controlada. Cuarto, técnica de relajación muscular de Jacobson. Y quinta, exposición e inundación.